Bienvenidos un día más a nuestro canal Debates Abiertos TV. Hoy vamos a hacer un diálogo abierto con nuestro habitual colaborador Héctor Martín Barahona desde Dubái. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Cristóbal. Muy buenas tardes. Hoy más pronto de lo que es habitual. Muchas gracias. Pues estoy muy bien y muchas gracias una vez más por invitarme otra vez a tu programa. No, gracias a ti porque vamos a hacer este programa precisamente para que hagas una introducción a los temas económicos tan candentes y tan de actualidad, de tal forma que en próximos programas podamos debatir teniendo ya unos conceptos básicos de la economía claros. Hoy en concreto nos vas a hablar sobre la forma de creación del dinero, las dos formas básicas que hay de creación del dinero y los efectos que para la economía tienen una y otra de esas formas. Entonces, sin más, si quieres, empieza a explicar cuáles son esas dos formas fundamentales de crear el dinero y luego vamos con una serie de slides, de diapositivas que has preparado, pues explicando en detalle cada una de estas formas y las consecuencias que tienen para la economía. Pues cuando quieras puedes empezar. Adelante, Héctor. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es Vox Populi, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque se comenta mucho actualmente en todos los medios, que las economías del mundo en el que vivimos actualmente no están respaldadas por un dinero real. Son realmente lo que Ludwig von Mises llamaba sustitutos fiduciarios del dinero, y con toda la razón. Y desde luego no seré yo el que discuta nada al gran Mises, ¿no? Y estamos hablando constantemente en todas nuestras conversaciones, sobre todo ahora con el tema de la crisis del coronavirus y antes también, que el Banco Central Europeo está teniendo una política monetaria relajada y que está creando billetes de manera increíble, inundando a Europa de billetes y, bueno, hasta aquí es donde llegamos con los medios normales. Entonces, nuestro objetivo aquí yo creo que es darle un poquito más de profundidad y explicar las causas de las cosas, que sabes que a mí me gusta tanto ir a las causas, ¿no? Bueno. Bien. Como decíamos hace un segundo, el dinero no está respaldado actualmente por un activo real, por oro o el que fuera. No hay nada. Por lo tanto, la autoridad monetaria puede crear o destruir dinero según le convenga o según crea conveniente para sus objetivos. Hay dos métodos fundamentales de creación de dinero en nuestra economía actual. Una es la creación de dinero primaria por parte del Banco Central, y luego la segunda, ¿no?, creación de moneda que voy a llamar secundaria, es la llamada multiplicación monetaria, que es llevada a cabo por los bancos comerciales a través de las operaciones con el llamado sistema de reserva fraccionaria, que vamos a explicar también de manera sucinta en qué consiste. Por lo tanto, tenemos una primera creación de dinero por parte del Banco Central y después, una vez que ese dinero ha sido creado por el Banco Central Europeo en la zona euro, la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de Inglaterra en el Reino Unido, luego después de que el dinero ha sido creado por el Banco Central, ese dinero es multiplicado por los bancos comerciales dando crédito. Vamos a ver en qué consisten estos dos procesos y, como se está multiplicando dinero sin nada detrás, quiere decir que siempre va a haber, estos procesos van a ser posibles porque se lleva a cabo una estafa o un engaño de algún modo. Y lo que vamos a intentar aquí hacer es desentrañar en qué consiste ese engaño a la nación en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, hemos preparado unas slides para apoyarnos en la explicación. Si puedes proyectar, por favor, Cristóbal, la primera de todas, que vamos a comenzar con
vamos a comenzar con la creación que hemos llamado primaria de dinero, que es en el banco, la creación que lleva a cabo el banco. El Banco Central. Ahí tienes la primera diapositiva. No sé si sí, perfecto. Se ve clarísimo. Vale. Aquí vemos que el Banco Central tiene 2 departamentos. Sí. A la izquierda hemos puesto el Banking Department y a la derecha hemos puesto el Issuing Department. Bueno, ¿qué es lo que ocurre primeramente en el Banking Department? En el Banking Department, el Banco Central es el banco de los bancos y el banco del gobierno. Es decir, es donde los bancos guardan el dinero y donde el gobierno también guarda su dinero. Y esas cuentas son el pasivo del Banco Central en el Banking Department. Por eso hemos puesto en el Banking Department, en el pasivo, 2 apuntes contables. Depósitos del gobierno, donde el gobierno guarda su dinero, y depósitos de bancos comerciales, donde los bancos comerciales guardan también su dinero, el dinero que no tienen prestado. Y el activo de este departamento del banco, pues fundamentalmente consta de caja y de bonos o créditos que se hayan dado. Fundamentalmente vamos a hablar aquí de los bonos del Estado que se hayan comprado a la administración. Bueno, vamos a suponer que este Banking Department le va a comprar unos bonos al gobierno de turno. Como le compra unos bonos, el apunte que vemos a la izquierda en el activo de bonos o créditos va a aumentar en el importe por el que se haya comprado el bono. Tendrá en correspondiente una disminución de la caja, ¿vale? Bueno, y ese dinero por el que el Banco Central ha comprado el bono es un dinero que pasa a ser propiedad del gobierno. Por lo tanto, si aumenta el apunte contable a la izquierda en el activo de bonos o créditos, también aumentará en la misma cantidad en el pasivo el apunte de depósitos del gobierno, de manera que activo y pasivo seguirán estando equilibrados, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que le hemos comprado el bono al gobierno y ya tiene el gobierno en su cuenta apuntado el saldo correspondiente a la compra de ese bono, el gobierno ya tiene ahí el dinero a su disposición para gastárselo en lo que se lo tenga que gastar, en pagar pensiones, en pagar sueldos de funcionarios, en hacer infraestructuras, en lo que tenga que ser. Bien. Y claro, llega un día que el gobierno decide hacer esos pagos que tiene que hacer. ¿Y cómo los hace? Pues lógicamente debitando dinero de la cuenta del gobierno en el Banco Central. Y ahí sí ha llegado el día en el que el Banco Central tiene que responder de esos depósitos que va a retirar el gobierno para pagar sueldos a sus funcionarios, tiene que responder con caja, la caja de la izquierda. La disminución del pasivo de los depósitos del gobierno será igual a la disminución del activo de la caja. De la caja. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si el Banco Central no tiene caja suficiente para hacer frente a esa retirada de efectivo que hace el gobierno? Pues como es el Banco Central, resulta que no pasa absolutamente nada. Una empresa normal, si estuviese en esta situación, pues quebraría inmediatamente, iría a la suspensión de pagos, bueno, según lo que marque el derecho concursal. Pero el Banco Central resulta que no puede quebrar nunca. Y no puede quebrar nunca, ¿por qué? Pues aunque se quede sin caja para hacer frente a sus obligaciones, hemos puesto a la derecha de esta diapositiva otro departamento, o el otro departamento del Banco Central, que se llama el Issuing Department. Sí, que sería como el departamento de emisión, ¿no, Héctor? Sí, yo creo que podría traducirse por departamento de emisión. El Banking Department por departamento de banca, donde hace unas operaciones normales de banca, como hacen los bancos comerciales, sí, pero en lugar de con particulares, con los bancos comerciales y con el gobierno. Y luego tenemos este otro departamento, el Issuing Department, que como digo sería el departamento de emisión, que solamente existe en el Banco Central. Vale. Y aquí es donde se lleva a cabo la creación de dinero. Hemos dicho
que en el Banking Department, el Banco Central tiene que hacer frente con caja a una retirada de los depósitos del gobierno. Del gobierno, sí. Pero no tiene caja suficiente. Uh-huh. Pero hemos dicho que es que le ha comprado al gobierno el otro apunte que tiene en el activo el Banking Department, que son los bonos o créditos. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central para conseguir caja? Pues hemos puesto la primera de las flechas rojas, va a transferir esos bonos del activo del Banking Department al activo del Issuing Department. Uh-huh. Vale. Es decir, el Issuing Department le va a comprar el bono al Banking Department. Al Banking Department, vale. Y aquí llega lo bueno. ¿Cómo va a pagar este Issuing Department, este bono que está comprando? Una empresa normal, cuando paga algo, lo paga con caja, o si no puede pagarlo con caja, pues paga con otro activo. Claro. Tú, si tienes caja un día para poder pagar la letra de la hipoteca, pues tienes que pagar con otro activo que tienes, que es tu casa. Pero Exacto. tienes que pagar de alguna manera. Lo que no puedes hacer como persona particular es ir a comprar una barra de pan al tendero de la esquina y en lugar de pagarle con caja o con otro activo, decirle que le pagas con la letra de la hipoteca que debes a final de mes. Es una absoluta locura pagar con un pasivo. Todo el mundo tiene que pagar con una. La cosa es que luego, para poder pagar con ese activo, estés generando otro pasivo. Vale, pero lo que no puedes hacer es pagar con un pasivo. ¿Vale? Bueno, pues el Banco Central es la única entidad en el mundo que es capaz de pagar con un pasivo. Sí, sí, sí. Hemos dicho que teníamos la primera flecha en el que el bono se transfería del activo del Banking Department al activo del Issue Department. Sí, sí, sí. Y el Banking Department es pagado precisamente con el pasivo del Issue Department, la segunda flecha que hemos pintado, la flecha de más abajo, que transfiere dinero del pasivo dinero en el Banking Department. ¿Vale? Y ahí es como rellenamos la caja del activo del Banking Department. Y ahí es donde podemos crear todos los apuntes contables que queramos. Vale, o sea, entiendo. Para que nos permitan hacer frente a las obligaciones de caja que tenemos en el Banking Department. Dime. Pero entiendo entonces que este dinero el Banco Central lo crea de la nada, sin tener nada que lo respalde y ni siquiera lo crea a su criterio. O sea, cuando él decide que lo crea. Lo crea a su criterio. Estos pasivos supuestamente son propiedad de los dueños del Banco Central, que a su vez, si te das cuenta, en el caso de Europa, por lo menos, los dueños del Banco Central, propietarios de los fondos propios, que aquí, haciendo abuso de la terminología, voy a llamar también pasivo, los dueños de ese pasivo son los propios gobiernos a los cuales el Banco Central les está comprando sus bonos. Ya. Entonces, el Banco Central compra los bonos y les mete caja a los propios dueños del Banco Central con dinero que crean de la nada los propios dueños del Banco Central. Oye, parece esto es lo que ocurre. Esto es cómo funciona. ¿Cómo, perdona? Que parece un negocio redondo. Hombre, claro, es que el poder crear dinero de la nada y poder utilizar por primera vez ese dinero, por eso decíamos hace un momento que la creación monetaria del Banco Central es la creación de dinero primaria porque nadie ha usado ese dinero antes. El poder crear ese dinero y poder gastártelo en el mismo momento en que lo pones en circulación y, por tanto, antes de que puedas crear, de que se cree la inflación que vas a crear. Es decir, poder comprar cosas baratas con ese dinero creado de la nada antes que los precios de esas cosas suban por efecto del propio dinero que tú estás metiendo en la economía, pues es un negocio redondo. ¿Un negocio redondo para quién? Evidentemente para los dueños del Banco Central, que en Europa son los gobiernos de cada país. Los gobiernos de la eurozona. En el Reino Unido, el dueño del Banco de Inglaterra es el Banco Central, es el gobierno del Reino Unido, perdón. Y eso sí, en Estados Unidos sí que la Reserva Federal, sí que los propietarios son entidades privadas, ¿no? Por eso siempre vemos
en Estados Unidos, cuando el gobierno necesita dinero, vemos esas peleas que tiene Trump con el presidente de la Reserva Federal. Claro, en cambio, lo que hemos visto esta semana es una comidilla de mentirijillas de los jefes de gobierno de los países de la eurozona. Pero las peleas que tiene Trump con el presidente de la Reserva Federal, aunque el dinero, el dólar ahora mismo tampoco tenga un respaldo en oro ni en un activo real, pues son peleas reales las de Trump y no como las que tenemos aquí, que realmente son fuegos de artificio. Es un teatro, ¿no? Creo que eso lo vamos a comentar en uno de los programas siguientes que vamos a tener, pero espero haber dejado claro para poder comentar en el próximo debate por qué es un teatro todo este tema de pelearse por la creación monetaria europea, cuando realmente no es más que una otra oligarquía más. Y todos sabemos que las oligarquías funcionan por reparto de botín. Nunca mejor dicho que en esta ocasión. En este caso es claro. Una cosa que quería aclarar, porque muchas veces cuando se habla de esta creación de dinero de la nada, pues los que somos legos en economía nos imaginamos una maquinita impresora sacando billetes sin parar, como esos camiones que veíamos llenos de bolívares en Venezuela. Y entonces nos imaginamos una fábrica de billetes creando papel, moneda, pero esto no es así exactamente, ¿no? Estos son, en realidad, apuntes contables, ¿no? Es como si fuera que anotan en la cuenta que hay, no sé, 1.000 millones más. ¿Es así, Héctor? Sí, no. Realmente de todo el dinero en circulación que hay en la economía es un porcentaje muy pequeño el dinero que existe en papel. O sea, realmente el imprimir billetes nuevos no es propiamente una forma de creación de dinero. La creación primaria de dinero en el Banco Central se hace como acabamos de explicar en esta diapositiva. El imprimir dinero solo puede hacerse para volver físico un dinero que ya ha sido creado. Ya está creado contablemente. Vale. Pero por el hecho de imprimir dinero, por imprimir billetes, no se crea dinero en la economía. Mira, esto fue una polémica. Yo, como estudié estos temas en la universidad en el Reino Unido, yo estaba trabajando con un compañero y le pusieron la tarea de explicar precisamente las distintas formas de creación de dinero. Y yo le estaba viendo lo que estaba preparando y una de las formas de creación de dinero que puso fue la impresión de notes, de bills, que llaman allí, impresión de billetes. Y yo le dije, oye, mucho cuidado porque esto no es así. Pues sí, porque no sé qué y tal. Y al final, por sus mismísimos, este señor fue y expuso aquello. Claro, llegó el profesor. Oye, estuvo 2 semanas el chico con la cabeza agachada. Los asiáticos son difíciles de convencer. No digo el nombre y además como no entiende español, pues... No pasa nada. Oye, otra cosa, Héctor, porque esto nos has explicado cómo se crea el dinero por el Banco Central, pero la banca comercial también tiene una vía para la creación de dinero, ¿no? Una vez que el Banco Central les presta, cuéntanos cómo puede multiplicar ese dinero la banca comercial, la banca común, donde tenemos nosotros la cuenta corriente normalmente. Cuéntanos. Mira, hemos dicho que este proceso de creación de dinero en el Banco Central... Bueno, puedes quitar ya la slide porque no hemos preparado slide para explicar esto, Cristóbal. ¿Vale? Sí. El Banco Central tiene el monopolio de la creación primaria del dinero. Pero ese dinero primario es también un porcentaje muy pequeño del dinero que hay en la economía. Las otras empresas que son capaces de multiplicar el dinero que hay en la economía son los bancos comerciales normales. El Santander, el Popular, bueno, el Popular, voy a decir, el Santander, el BBV, el Sabadell, la Caixa, el que sea, sí. Realmente operan con el mismo sistema, el sistema que se llama el sistema de reserva fraccionaria. ¿Vale?
¿Cómo funciona este sistema multiplicador del dinero que se llama? Vamos a suponer que yo tengo, vamos a decir, 20.000 euros, ¿vale? Y los deposito en un banco, en un depósito a la vista, ¿vale? Y vamos a decir que este banco funciona con un coeficiente de reserva del 10%. Eso significa que este banco comercial donde yo he depositado el dinero está obligado a guardar un 10% del dinero que yo le he depositado. El 10% de 20.000, 2.000 euros. Y luego, a continuación, el resto, el 90%, 18.000 euros, los puede prestar. Los puede prestar y, de hecho, los presta. Y vamos a suponer que te da un préstamo, vamos a decir a ti, por ejemplo, ¿no? Te presta 18.000 euros. Tú pides un préstamo y con ese préstamo tú te compras un coche. ¿Vale? Y cuando te compras el coche, tú esos 18.000 euros los ingresas en la cuenta del vendedor. El vendedor del coche, claro. Y el vendedor del coche deja ese dinero en su cuenta bancaria. De tal manera que ahora estamos. Yo soy propietario de 20.000 euros que deposité en la cuenta en su día. Y están depositados a la vista. Puedo ir cuando quiera a retirarlos. Sí. Te prestaron 18.000 de esos 20.000. Sí. Que acabaron en manos del vendedor del coche. Que los ha vuelto a depositar en la cuenta. Bien. Este vendedor del coche tiene 18.000 euros en su cuenta que puede ir también a retirarlos cuando quiera. Pero en la economía realmente solamente hay los 20.000 euros primeros que yo deposité en el banco. Muy bien. Así. Si damos los dos a la vez a reclamar nuestro dinero, quebramos el banco. No hay dinero, claro. No hay dinero en caja. Entonces, los dos nos vamos a comportar en nuestras operaciones como si en la economía existieran los 20.000 míos más los 18.000 de él. Y yo me los voy a gastar cuando quiera. Y van a estar rodando en la economía como sea. Y los 18.000 euros de él también van a estar rodando en la economía, van a estar invertidos como sea, se los puede gastar en lo que quiera. Pero es que luego, además, de esos 18.000 euros que el vendedor del coche metió en el banco vuelve a guardar un 10%, y a prestar 1.800, y el resto lo vuelve a prestar. Y así se continúa el proceso. Y no tiene ese proceso, o sea, eso se puede hacer tantas veces como se deposita el dinero. En teoría se puede hacer infinitas veces, ¿vale? Evidentemente no se llega a hacer infinitas veces, pero si suponemos en un modelo muy teórico que se llega a hacer infinitas veces, en este sistema bancario que hemos puesto con un coeficiente de reserva del 10%, la cantidad de dinero primario que en su día el Banco Central creó llega a multiplicarse hasta por 10. Lógicamente, no se llegan a producir un infinito número de operaciones y no todo el mundo tiene siempre todo su dinero en el banco. También hay retiradas de efectivo. Entonces, habría que introducir algunas correcciones en el modelo que ya, bueno, son formulaciones un poquito más complejas que vienen explicados en los libros de banking, ¿vale? Pero el objetivo de aquí era explicar las dos formas principales que existen de creación de dinero en la economía. La primaria, la del Banco Central, y luego la responsable de la mayor parte del dinero que existe realmente, bueno, lo de realmente con todas las comillas del mundo, pero economía, que es la banca comercial de reserva fraccionaria. Que lo crea prestando dinero, ¿no? Los créditos, con eso está en realidad creando dinero de la nada también. Vale. Sí. Y entiendo, no sé si me equivoco porque ya sabes que soy un poco lego en todos los asuntos económicos, pero entiendo entonces que cuando se produce un pánico en la sociedad, por lo que sea, por desconfianza, por lo que sea, y vamos todos a la vez a sacar nuestros supuestos ahorros, es cuando se producen los corralitos, ¿no? Porque realmente ese dinero no está depositado en la caja, ¿no? ¿Es así? Sí, ese dinero no está depositado en la caja. Y todos recordamos la célebre escena de la película de Mary Poppins, donde
hay un cliente que ve que el banco no le quiere devolver el dinero al niño y se crea una situación de pánico absoluto y quiebra el banco. Exacto. Un sistema de banca que funciona con reserva fraccionaria está sometido irremisiblemente a procesos recurrentes de quiebra. Lo de Mary Poppins es lo que se llama técnicamente una corrida bancaria. ¿Vale? Entonces, bueno, en lugar de un corralito, que eso yo creo que pertenece más a países como Argentina, otro tipo de países, hay otra función de las varias que tiene el Banco Central, que es ser el prestamista de último recurso para los bancos. Entonces, cuando un banco no puede hacer frente a retiradas de efectivo, aparece el Banco Central, quien con dinero de nueva creación le puede prestar a ese banco. Esa es otra de las funciones que tienen los bancos centrales, además de la creación de dinero y operaciones bancarias con el gobierno y los bancos. Le presta y garantiza los depósitos hasta un punto, o sea, no sé si son 100.000 euros o algo así, corrígeme si me equivoco, en España. Es decir, que si tienes un millón de euros, solo te garantizan 100.000 euros en caso de que haya un problema de este tipo, ¿no? ¿Es así? Pues yo te diría, y aquí empleo el condicional, yo te diría que no exactamente, ¿vale? Porque, por un lado, sí, hemos oído que existe el Fondo de Garantía de Depósitos. Sí. ¿No? Pero bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos no es un fondo de dinero que esté ahí. Ya. Está invertido, vete tú a saber dónde. ¿Vale? O sea, que es que tampoco está ahí. El Fondo de Garantía de Depósitos es una obligación legal que tiene el gobierno de responderte por hasta 100.000 euros por persona y banco. Ya. Ahora bien, que no es un dinero que está ahí, que a lo mejor es un dinero que para poder responder hay que volver a crear. mucho cuidado. Es apasionante. Esto es apasionante. Eso me recuerda el título de la película aquella, toma el dinero y corre. Tú sacas el pitazo lo antes posible. Perdona, esto. Es que realmente lo de toma el dinero y corre, pues a lo mejor tampoco, porque si van a seguir creando dinero de nueva creación, el dinero se te puede devaluar y has hecho un pan con unas tortas, como coges no vale de y nada. Claro. Puedes tenerlo invertido en algún activo real, ¿me explico? O sea, es que tampoco. Sí. Ya hemos llegado a tal nivel de inseguridad jurídica, económica de todo tipo, estamos en manos de los bancos centrales como hasta ni te imaginas. Pero yo sí hay una cosa que quería comentar. Al igual que hemos dicho, cuando hemos hablado de la creación primaria del dinero en el Banco Central, la falacia contable en la que se basa, la multiplicación del dinero por parte de los bancos comerciales, pues también se basa en una estafa, en una falacia. Y esta es la vulneración del derecho de propiedad. No puede ser que tenga depositado un determinado dinero a la vista y tenga, como soy propietario absoluto de ese dinero, tenga la disponibilidad absoluta de ese dinero cuando yo quiera. Y no puede ser que el banco esté disponiendo realmente de ese dinero y ganando dinero con el tipo de interés que cobra de ese dinero al prestarlo. Si yo soy el propietario de ese dinero, el banco, sin mi permiso, no debería poder en absoluto disponer de ese dinero, prestarlo a otra persona y ganar dinero con él. Y eso, se mire por donde se mire, es una vulneración del derecho de propiedad. El gran economista de la escuela austríaca, Hayek, era el discípulo aventajado de Ludwig von Mises, que hemos nombrado un poquitín al principio, ya tuvo la fenomenal intuición de decir que cuando se vulneraban los principios fundamentales del derecho, acarreaba consecuencias fatales. Sí, estafa legal. La intuición de Hayek, vamos a ver, creo después, que era correcta. Bien. Vale, pues si te parece, vamos a volver a las diapositivas, que nos ibas a explicar los efectos que en la economía tiene la inversión en producción, si el dinero proviene del ahorro de los empresarios o si el dinero proviene de estos préstamos, de este dinero creado por el Banco Central de la nada. Entonces, si te parece, paso a poner la siguiente diapositiva
y nos explicas las consecuencias que tiene en la economía la inversión con dinero proveniente de ahorros propios. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues venga, voy a compartir pantalla y pasamos a la segunda diapositiva. A ver, a esta, ¿no? Aquí. Aquí la tenemos. No sé si la estás viendo, Héctor. Sí, se ve perfecta. Pues vale, adelante, empieza a explicarnos. Si te parece, Cristóbal, vamos a continuar explicando este gráfico para que nuestros espectadores lo puedan entender, ¿vale? Bien. Estos gráficos que vamos a ver a partir de ahora están tomados del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de Jesús Huerta de Soto. Sí. ¿Vale? Podemos ver siempre la referencia al pie de cada gráfico. El propio Huerta de Soto dice que lo que vamos a explicar aquí, porque también las explicaciones que vamos a dar fundamentalmente están tomadas de su libro, dice que las explicaciones se pueden dar sin los gráficos. Pero entiendo que Huerta de Soto opinará que con los gráficos se entiende mucho mejor porque para eso pone los gráficos. Claro. Bien, vamos allá. Vamos a ver. Venga. En este gráfico, y todos los que vamos a ver van a ser el mismo esquema, por lo tanto, entendido uno, entendidos todos. Sí. Vemos lo primero de todo, una serie de barras horizontales, ¿verdad? Una barra de 20, una barra 40, una barra 60, una barra 80 y una última barra que tiene el número de 100. 100. Vamos a ver. La primera barra representa a las empresas que crean los primeros bienes directamente de materias primas en la naturaleza. ¿Vale? Crean los primeros bienes transformando materias primas, se lo venden a los empresarios de la segunda barra, esto a su vez a los empresarios de la tercera barra, a los empresarios de la cuarta barra y al final a los de la última barra, que son los empresarios que venden productos de consumo, directamente al consumo. ¿Vale? Bueno. Entonces, los empresarios de la primera barra, vemos que sale una flecha vertical hacia arriba que apunta hacia el número 18. Sí. Toman recursos naturales y factor trabajo por un importe de 18. Vamos a suponer que hay un señor que extrae petróleo. Sí. Extraer el petróleo le cuesta 18 y vende el petróleo por 20, que es el número que está en la barra. Vale. Como producir el petróleo le ha costado 18 y lo vende por 20, desde el número 20, flecha horizontal a la derecha al número 2. Vale. Que sube. Vendiendo por 20 lo que me ha costado 18, gano 2. Ok. ¿Vale? Y le vendo el petróleo al señor de la siguiente barra. Ajá. El señor de la barra de 40 compra petróleo por valor de 20. Sí. Transforma ese petróleo para hacer gomas, pues pagando factor trabajo o como sea, por un importe de 16. Vale. 20 más 16 son 36. Ok. Como vende a 40, flecha horizontal a la derecha, se gana 4. 4. Le vende la goma al señor de la siguiente barra. Sí. Que le compra la goma por 40. Este señor de la tercera barra transforma la barra que ha comprado por 40, la transforma en un neumático, gastándose 14, flecha vertical hacia arriba, remunerando a sus trabajadores por 14. Compra por 40, se gasta 14 en transformar, 40 más 14, 54, como vende por 60, gana 6. Flecha horizontal. Vale. Y así vamos hasta los señores que venden el consumo, los productos de consumo en la última barra. Sí. Por un coche, por ejemplo, ¿no? El que ya te vende el coche directamente. El que ya te vende el coche. Sí, que vende el coche por 100. Compra lo anterior, el que vende el coche por 100, compra lo anterior por 80, a la barra anterior, se gasta 10 en transformar, como 80, porque compra, más 10 que se gasta en transformar, son 90, como vende por 100, flecha horizontal y gana 10. Gana 10, vale. ¿Vale? Entonces, este gráfico nos sirve para describir el estado estructural de una economía. Vale. Tenemos ahí distintas empresas en las distintas etapas de la producción, desde los bienes más primarios o desde la naturaleza hasta los bienes de consumo.
De acuerdo. Y todas estas empresas pagándose y vendiéndose entre sí. Tenemos un flujo de bienes que viene desde arriba del gráfico, desde las barras más cortas, que les van vendiendo a las barras más largas, y un flujo de dinero de las empresas de las barras más largas que les van pagando a las empresas de las barras más cortas. Bien. Hemos dicho que arriba teníamos, en la fila de números de arriba, teníamos la remuneración de los trabajadores. Sí. En esta economía, 18 más 16 más 14 más 12 más 10, eso suma 70. Que sería la remuneración de todos los trabajadores que están trabajando en esta economía, cada uno en su empresa, situada en la etapa de producción que tenga que ser. Sí. Y a la derecha, 10 más 8 más 6 más 4 más 2, eso suma 30, que son los beneficios de las empresas que están operando en esta economía. Bien. ¿Se entiende cómo el gráfico describe la economía? Está muy claro, Héctor, lo entiendo hasta yo. Quiero decir que nuestros oyentes lo entenderán también. Bueno. Pues ahora, si te parece, Cristóbal, podemos pasar a explicar cómo se ve afectada la economía cuando los consumidores de ese consumo que en esta economía están haciendo de 100, deciden ahorrar, por ejemplo, un 25% de su consumo, deciden ahorrarlo. Y si lo ahorran, van a meter sus ahorros en el banco y el banco lo va a prestar. Vale, esto sería el efecto que tiene en una economía en la que están ahorrando parte del dinero los empresarios, digamos, ¿no? Los que luego lo invierten. Los empresarios no, los consumidores. Los consumidores directamente, perdón. Los empresarios como personas físicas en su actividad diaria también son consumidores. Vale. Pero los empresarios, las empresas, lo que van a hacer va a ser pedir dinero prestado a los ahorradores, que son las personas físicas. De acuerdo. ¿Vale? Entonces, en el gráfico de la izquierda tenemos el mismo gráfico que en la anterior. ¿Vale? Y a la derecha vamos a expresamos cómo evoluciona la economía cuando se produce este ahorro de 25 unidades monetarias por parte de los consumidores. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo. Lo primero que vemos es que la barra más inferior, la del consumo, que antes a la izquierda tenía un valor de 100, ahora esas mismas empresas, como los consumidores ahorran 25, pues solo consiguen vender 75. ¿Vale? Sí. Y se ha generado un ahorro en la economía que tiene que ser invertido. ¿Dónde va a ser invertido este ahorro? Pues evidentemente en empresas cercanas a las etapas de consumo no, porque estas empresas van a pasar a tener graves problemas porque están vendiendo menos. ¿Dónde se va a invertir este dinero? Este dinero se va a invertir en las etapas más alejadas del consumo. Vale. Porque ahora, como hay más dinero ofertado para invertir, el precio del tipo de interés de equilibrio va a ser menor del que era anteriormente. Y por tanto, ahora va a haber bienes de equipo y proyectos que antes no eran rentables, que ahora sí lo van a ser. Claro. Y por eso vemos que en el gráfico de la derecha aparecen arriba del todo dos nuevas barras horizontales, la séptima etapa y la sexta etapa, por valor de 10,7 y de 21,5, que antes no existían. Entonces, vemos que cuando se produce este ahorro en la economía por parte de los consumidores, se crean nuevas etapas productivas alejadas del consumo, con nuevos empresarios que operan ahí. Y las etapas más alejadas del consumo, las barras, aumentan de tamaño, y las etapas más cercanas al consumo disminuyen su tamaño. Sí, se ve claro. Como las empresas más cercanas al consumo están vendiendo menos, estas empresas van a despedir trabajadores que, como hay dinero disponible para del ahorro, estos trabajadores van a ser directamente realocados en esas otras nuevas etapas que demandan trabajadores. Demandan trabajadores en etapas que antes no existían. Vale.
tenemos una nueva configuración de la economía. Esta nueva configuración de la economía es más capital intensiva. ¿Cuál es la consecuencia para la nación de tener esta economía más capital intensiva? Otra vez, arriba, en la fila superior, tenemos la remuneración de los trabajadores y de los factores de producción. 10.57 más 10.35 más 10.21 más 9.79, tal. Eso suma exactamente lo mismo que sumaba antes en el gráfico de la izquierda, 70. Sí. Es decir, ahora tenemos a los trabajadores ganando lo mismo, pero accediendo a un consumo que vale por valor de 75. Claro. Y que como tenemos una economía mucho más capital intensiva, estos, por valor únicamente de 75, se van a terminar ofertando al consumidor una cantidad de bienes mucho mayor de los que se ofertaban antes. Por lo tanto, trabajadores que ganan lo mismo pueden comprar mucha más cantidad de bienes por un 25% menos de precio total en este ejemplo. Entiendo que aunque ganan lo mismo los trabajadores o el conjunto de los trabajadores, sin embargo, tienen más poder adquisitivo. O sea que en realidad son más ricos, ¿no? Porque si con el dinero puedes comprar más cosas, pues ha mejorado tu nivel de renta, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que para poder llegar a ser más ricos, sí, hemos tenido que hacer el sacrificio del ahorro previo. Ya. No podríamos tener esta nueva configuración de la economía si no hubiésemos hecho el sacrificio del ahorro previo. ¿Dónde está aquí el enfrentamiento entre la nación y el Estado? Fíjate, en esta representación esquemática de la economía tenemos ahí todas las empresas comprándose y vendiéndose entre sí, pagando un IVA y vendiendo unos importes con IVA, ingresando la diferencia en Hacienda. La diferencia del IVA que al final la paga el consumidor. Esto que estoy contando ahora no es de Huerta de Soto, esto es mío. Bien. Antes del ahorro, en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Al final, el que paga el impuesto del IVA al final, que es el consumidor, pagaba un IVA sobre 100 unidades monetarias. Pero ahora paga un IVA sobre 75 unidades monetarias. Esto de que los trabajadores esto de que el pueblo sea más rico a través de una economía más capital intensiva, para el Estado es un mal negocio. Ya. Porque aunque no ha habido un incremento de la cantidad de dinero que hay en esta economía, no hemos creado dinero, la cantidad de dinero que hay en la economía sigue siendo la misma, sí ha habido una bajada de precios. Claro, sí. Y además, como Hacienda es el primero que chupa, aunque al haber una bajada de precios manteniendo constante la cantidad de dinero en la economía, las unidades monetarias son más potentes, compran más cosas. Claro. Pero a Hacienda le van a llegar esas unidades monetarias antes de que aumenten su valor. Ya. Igual que veíamos antes cuando la creación monetaria, que la creaban los bancos centrales, que el gobierno se aprovechaba el primero y gastaba ese dinero de nueva creación antes de que disminuyera su valor y que esa disminución del valor del dinero lo iba a sufrir la nación, ahora, haciendo las cosas de esta manera, con ahorro previo, la nación disfruta del incremento de valor de las unidades monetarias, pero el Estado se ve perjudicado por la disminución de los ingresos de IVA y lo que ingresa, lo ingresa antes de que esas unidades monetarias aumenten su valor. Aquí, fíjate cómo podemos enlazar con la teoría de la democracia formal, ¿vale? De tal manera que lo que interesa al Estado no interesa a la nación. No, están enfrentados, de hecho, en este asunto. Oye, y aclárame una cosa, que no sé si entiendo bien. Al bajar los precios finales, ¿no? Son menores porque hay menos
consumo porque hay más ahorro, esto sería deflación, ¿no? Es una palabra que a veces nos sueltan los economistas como si fuera algo terrible, pero esa deflación no parece que sea negativa para los ciudadanos. Explícame si Sí. es que algo se me... Sí, es que estamos mezclando dos cosas. Vale. Una cosa es la cantidad de dinero que hay en la economía, que hemos dicho que si creamos dinero de la nada, la cantidad de dinero puede ser mayor o menor. Sí. Y muchas veces, por abuso de la terminología, Sí. al aumento de dinero en la economía se le llama inflación. Sí. Y a la retirada de dinero de la economía se le llama deflación. Ah. Pero aquí no hemos variado para nada la cantidad de dinero que hay en la economía. Claro. No estamos hablando de si el dinero es más abundante o menos abundante. En el cambio que hemos hecho del gráfico de la izquierda al gráfico de la derecha, el dinero es igual de abundante. Hay la misma cantidad de dinero, solo que invertida de distinta forma. Hay más dinero invertido en el gráfico de la derecha que en el gráfico de la izquierda. Y eso, la consecuencia que trae es que las unidades monetarias, esas mismas unidades monetarias que son las mismas, porque aquí no hemos multiplicado el dinero, tienen más poder adquisitivo en el gráfico de la derecha que en el gráfico de la izquierda. Entonces, si a ese aumento del poder adquisitivo de la moneda también lo llamamos deflación, pues entonces ha habido deflación. Pero la deflación no se produce por una retirada de dinero que hay en la economía, sino que se produce manteniendo constante la cantidad de dinero que hay en la economía, pero invirtiendo el dinero de manera que se hace más potente el poder adquisitivo de la moneda. Esa deflación no es mala. Claro. Vale. Pues gracias, bien explicado. ¿Quieres que pasemos a ver los efectos en la economía de una inversión hecha con dinero que proviene de esta creación de los bancos, de esta creación del dinero de la nada? ¿Quieres aclarar? Si me dejas un apunte más con esta slide, quiero explicar lo que se produce en esta slide que hace que la economía del gráfico de la derecha sea estable y no pueda producirse una crisis. En esta economía de la derecha se ha producido lo que se llama el efecto Ricardo, llamado así en honor al economista David Ricardo, de principios de la primera mitad del siglo XIX, sobre todo. Mira lo que ha pasado con la última barra, la barra del consumo. Sí. Esta empresa ha tenido problemas, ¿verdad? Vale. Las empresas que están ahí, porque evidentemente venden menos. Venden menos, sí. Pero, y a proporción, aunque los sueldos de los trabajadores, que hemos dicho, permanecen constantes, a proporción se le han encarecido, porque suman un porcentaje más importante de sus ventas. ¿Verdad? Entonces, se va a dar ahí lo que se llama el efecto Ricardo, que es que estas empresas han sustituido el trabajo que hacían trabajadores por bienes de equipo que compran a las empresas de la barra inmediatamente anterior, del proceso anterior. ¿Vale? De tal manera que las empresas del inmediatamente anterior pasan a tener más demanda, pasan a vender más, y hemos dicho que los trabajadores serán realocados en las empresas de nueva creación de las etapas más alejadas del consumo. Eso es. Este efecto Ricardo es lo que hace que esta estructura sea estable. Vale. Vale, está claro. Explicado eso que se llama efecto Ricardo, que a veces lo hemos oído, pero que la verdad no tenía ni idea de qué era hasta que te he oído a ti. Pues vale, con esto creo que queda perfectamente explicado este proceso de estos efectos en la economía de invertir con dinero que proviene del ahorro, pero que creo que es un tipo de economía que hace muchos años que no vemos en España y creo que en toda Europa. ¿Es así o me equivoco? Es así, es así. Sí. Es así. Entonces vamos a pasar, si te parece, a la siguiente diapositiva, que es donde sí se explica ya los efectos en la economía de la inversión con dinero que proviene de la nueva creación de dinero por los bancos centrales y por la banca privada.
que es realmente la economía que estamos padeciendo, vamos a decirlo así, desde hace muchos años. Pues lo paso y sí, muy bien explicado. Nos lo explicas para que entendamos bien qué efectos tiene esto sobre la economía real. Ahí lo tenemos. Vale. La siguiente. Vale, perfecto. Pues mira, otra vez presentamos dos gráficos, sí. Vamos a ir de un proceso del gráfico de la izquierda al gráfico de la derecha. Bien. El gráfico de la izquierda vuelve a ser el mismo estado inicial que llevamos viendo todo el rato. De acuerdo. Y este estado inicial ahora nos va a evolucionar a otro estado diferente que el que se producía cuando había aumento de la inversión proveniente del ahorro. Ahora va a haber un aumento de la inversión en la economía, pero con dinero no proveniente del ahorro, sino con dinero proveniente de la creación monetaria, ya sea la creación primaria del Banco Central, ya sea la creación secundaria de los bancos comerciales, porque al final es indiferente. El dinero es indistinguible, no sabes si ha sido ya multiplicado o no ha sido multiplicado. El caso es que está. ¿Vale? Vale. Bueno. Entonces, en esta economía vamos a suponer que se ponen en oferta otra vez para invertir 25 unidades monetarias nuevas, pero no provenientes del ahorro. Por lo tanto, la última barra, la barra de 100, en el gráfico de la derecha, permanece inalterada. Bien. Porque los consumidores no están ahorrando más de lo que ya ahorraban. Pero, sin embargo, tenemos 25 unidades monetarias nuevas que hay que invertir. Sí. Como vuelve a haber más dinero en oferta, el tipo de interés o precio de equilibrio de la tasa de preferencia temporal volverá a disminuir. Hasta aquí, como en el caso anterior. Y vemos que se vuelven a crear estas otras etapas más alejadas de la producción. Arriba, las barras horizontales superiores del gráfico de la derecha. Se ha vuelto a crear otra vez la séptima etapa y la sexta etapa. Bueno, ¿qué diferencia vemos ya respecto a cuando estas 25 unidades monetarias provenían del ahorro? Ahora, si te das cuenta, han crecido todas las etapas excepto la de consumo. Antes veíamos que crecían las etapas más alejadas de la producción y disminuían las etapas. Antes veíamos que crecían las etapas más alejadas del consumo y disminuían su tamaño las etapas más cercanas al consumo. Ahora vemos que han aumentado de tamaño todas y que las empresas de consumo, las últimas, siguen igual, con el mismo tamaño. Por lo tanto, estamos en un boom. Los empresarios están encantados. Esto de haber creado 25 unidades monetarias de la nada, oye, es que nos va muchísimo mejor que si provinieran del ahorro, ¿eh? Esto aquí... Parece que ya verás tú. ya verás tú qué bien, ¿no? Sí. Y bueno, y arriba, las cifras numéricas de la fila de arriba vuelven a representar la remuneración de los factores de producción, recursos naturales y trabajadores. 13,85, 13,10, 12,54, tal, ¿vale? Sí, y en esta ocasión ha subido, ¿no? Ha subido, porque antes sumaban 70 y ahora suman 84. Ajá. Por lo tanto, tenemos a los trabajadores ganando más dinero con unos precios del consumo que no han variado. Bien. Siguen igual. Incluso como también se ha hecho la estructura de capital de la economía más capital intensiva, porque han aparecido nuevas etapas, es de esperar que además vayan apareciendo con el tiempo nuevos productos para el consumo. Por tanto, los empresarios están encantados, los trabajadores están encantados
el gobierno está cobrando impuestos de sociedades y cobrando IVA como un señor Todos y felices. es toda maravilla. Nada. Como diría aquel de cuyo nombre no quiero acordarme, España juega en la Champions League, vamos a superar a Italia en Producto Interior Bruto cualquier día, Sí. ¿vale? Esto va de maravilla. Va todo de bien, va todo magnífico, pero ahora cuéntanos cuál es el truco, Héctor, porque esto tiene truco seguro. Esto va a tener un truco fuerte. No sé si pasamos ya a la siguiente slide. Ah, como quieras. Paso a La las... siguiente diapositiva, sí. Perdón. Que es cuando vamos a explicar el truco y Aquí por lo qué tenemos. esta situación es tan engañosa, ¿vale? Bien. Aquí a la izquierda volvemos a tener el gráfico que en la anterior teníamos a la derecha. Sí, Es decir, aquí ahora tenemos el gráfico de pleno boom. sí. El gráfico de pleno boom, cuando hemos creado esas 25 unidades monetarias de la nada. Vamos a ver, antes hemos hablado del efecto Ricardo que se daba en las Sí, empresas de la producción, perdona. sí. En las empresas más cercanas al consumo, Consumo, sí. ¿vale? La etapa primera o en la etapa segunda. Bien. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Habíamos dicho que aquellas empresas habían tenido problemas y habían tenido que sustituir trabajadores por bienes de equipo que compraban Sí, a las empresas de las etapas inmediatamente anteriores. eso es, Ahora sí. se va a dar exactamente lo contrario. Ya, Ahora se vale. va a dar exactamente lo contrario, porque como el consumo resulta que va a ir muy bien, las empresas van a empezar a tener, las empresas de bienes de consumo, las empresas que venden bienes de consumo van a empezar a tener beneficios estratosféricos. El Carrefour, el Corte Inglés, las tiendas de muebles, los de la automoción, los de las agencias de viajes. Esto va, que es una maravilla. ¿eh? Bien. Además de ir de... Bueno, a ver, continúo, que no quiero perder el hilo. Dime, dime. Entonces, como están ganando tanto dinero estas empresas del consumo, Sí. empiezan a sustituir bienes de capital por trabajadores. Porque ahora proporcionalmente resulta que son más baratos. Y además el gobierno incentiva la contratación. De tal manera que estas empresas que ahora van tan bien, las empresas de consumo, y ya estamos entrando en el gráfico de más a la derecha, Sí. van a empezar a disminuir la demanda de los bienes que les venden las empresas de etapas anteriores. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, productores de cemento que se crearon. Por lo tanto, proyectos de un aeropuerto en Ciudad Real. Por lo tanto, proyectos de una carretera radial que pongo de peaje duro cuando ya tengo disponibles para los usuarios otra carretera de peaje en sombra o libre. Resulta que esos proyectos van a empezar a no ser rentables y esas empresas más alejadas de la producción, como van a tener menos demanda por parte de las empresas más cercanas al consumo, van a empezar a tener problemas. Cuando empiecen a tener problemas, los bancos les van a empezar a restringir el crédito y les van a pedir un interés más elevado por sus créditos. Pero ya están entrampados en esos proyectos y los empresarios lo que quieren es terminarlos a toda costa, porque se resisten a creer que sus proyectos van a fracasar y entonces siguen invirtiendo y siguen metiéndose en esos créditos que los bancos les están endureciendo. Hasta que llega el crujir de dientes, como decía el otro, y ya directamente se corta esa inyección de crédito creado de la nada. Porque lo que pasa con el multiplicador bancario es que hemos dicho que se podía repetir infinitas veces, pero cada vez va creando menos dinero. Por eso llega a un límite, que decíamos que si el coeficiente de reserva fraccionaria era del 10%, podía llegar al límite de multiplicar por 10 el dinero que había en circulación. Pero ya no puede pasar de ahí. Ese es el límite. Por lo tanto, siempre llega un momento en que el crédito deja de aumentar.
¿verdad? Y pasamos ya entonces al gráfico de la derecha, en el que las etapas más alejadas de la producción, las barras horizontales que están más arriba del gráfico, hemos visto que las más alejadas han desaparecido y las que han logrado sobrevivir son ahora más cortas. Antes la quinta etapa, bueno, la séptima y la sexta etapa directamente desaparecen. Y la quinta etapa, que antes vendía por valor de 42,75, pues ahora vende casi por la mitad, por 26,5. Vale. La cuarta etapa, que antes vendía por 57, ahora vende por 53,25. ¿Vale? Y únicamente el consumo, pues es el que ha crecido. Y el consumidor pagando IVA. Ahora por valor, con una base imponible de 132,7 unidades monetarias. ¿No? Es cierto que el valor de los salarios de los trabajadores, que vuelve a estar arriba, alto, sí. Es cierto que es más alto que el que había al inicio del todo. Pero ese incremento que han sufrido es inferior al incremento que ha sufrido el precio de los bienes de consumo. Claro, claro. Por lo tanto, ahora, después de la crisis y cuando se han producido las liquidaciones de empresas y de proyectos que se han tenido que producir, tenemos una estructura de capital más pobre de la que había antes de iniciar el boom. Por lo tanto, tenemos menos bienes de consumo ofrecidos de los que había antes de la creación monetaria y ofrecidos al mercado además por un precio superior. Ya, madre mía. Esto es lo que hace que cuando la abuela se compraba antes una lavadora, esa lavadora duraba 20 años y ahora suerte si te dura 5. La abuela se compraba unos muebles que duraban toda la vida. Ahora tú no te compras unos muebles. Tú vas a una tienda, cuyo nombre no voy a decir, en el que te traes a casa unos tablones que encima te tienes que montar tú y son de pacotilla. Efectivamente. Entonces, a ver... Así. ¿Por qué? Porque la economía es menos capital intensiva y ahora, con más unidades monetarias en la economía, la nación es más pobre. Tiene a su disposición menos bienes de consumo a un precio mayor. Todo originado porque ahora el efecto Ricardo se ha dado al revés. Al revés, justamente al revés. De consumo han sustituido bienes de equipo por trabajadores. Vale, mira, a ver si me aclaras un par de cosas, porque entiendo entonces que este modelo de producción y de inversión, que es el que se está aplicando desde hace ya bastantes años, tiene al principio un efecto de boom aparente, ¿no? En el que todos nos creemos de pronto que somos más ricos, pero realmente sus efectos a medio plazo son un empobrecimiento general de la nación. No sé quién gana con esto, no sé si gana el Estado, si gana la banca, si gana el empresario de esos bienes más cercanos al consumo. ¿Quién se beneficia de esto, dado que la mayoría, pues, salimos perjudicados? Porque aunque a mí me hayan subido el salario 100 euros, si los gastos me han subido 300, pues he hecho un mal negocio. ¿Quién sale beneficiado con este sistema? Pues mira, no te voy a decir que salga beneficiado el... Ya puedes retirar la slide si quieres, porque yo creo que ya hemos explicado lo que teníamos que explicar. No te voy a decir que salga beneficiado necesariamente el Estado, pero sí te voy a decir que sale beneficiado el gobierno de turno. Ya. Un gobierno competente y como Dios manda, en lugar de crear nuevas unidades monetarias, debería incentivar en los ciudadanos el ahorro, para así hacerlos más ricos, a costa de reducir lo que ingresa por IVA. Y si es necesario pagar un precio electoral, que lo pagara. Pero es mucho más cómodo crear el boom para poder cobrar más impuestos, hacer que los ciudadanos se crean que son más ricos y así llegar a las propias elecciones. Es decir, en palabras sencillas, el único que intenta ganar en la inmediatez, que al final acaba perdiendo también, Sí.
es el político. Ya. Esto es lo que hay. Vale, y otra cosa que quería aclarar, porque en ese último esquema desaparecen la etapa sexta y séptima. Eso quiere decir que esos empresarios que se han metido en esos negocios quiebran y esos trabajadores que estaban dedicados a esos negocios supongo que se van al paro, porque ¿quién los puede reabsorber? Bueno, tendrán que intentar realocarse en etapas más próximas al consumo. Claro. Pero sí, de entrada se van al paro, sí. Y el empresario ahí, pues, pierde hasta la camisa. A no ser que le rescate el gobierno, pero es que esa es otra historia. Ese es otro tema. Eso depende de cómo se lleve con el gobierno y de lo molesto. Hombre, claro. O sea, ya sabes que aquí a los amigos, como decían antes, al amigo hasta el culo y al enemigo por el culo. En tiempos de Franco. Y al indiferente la legislación vigente. Pues yo creo que eso se sigue aplicando lo mismo ahora. Oye, otra... La legislación vigente yo creía que era el contribuyente. No. Ahí se decía eso, al amigo hasta el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente. Bien. Bueno, entonces, no sé si quieres extraer de aquí unas conclusiones o hacer una propuesta de qué se podría hacer para solucionar este problema en el tipo de economía en el que estamos inmersos, yo creo que en toda Europa desde hace ya bastantes años. ¿Qué habría que hacer para corregir estos efectos nocivos sobre la economía real? Sí, pues mira, hemos llegado a la conclusión a través de las explicaciones con los gráficos que hemos visto, que insisto, no es explicación que yo haya creado, esto viene fundamentalmente de von Mises y de su alumno aventajado Hayek, que luego Huerta de Soto explica también y en español. Pero hemos llegado a la conclusión de que estos problemas de la economía vienen por la creación, por la creación monetaria, ya sea creación primaria del Banco Central o ya sea multiplicación secundaria con la banca de reserva fraccionaria. Entonces, cuando tú quieres resolver un problema, lo que tienes que ir es a sus causas raíces. Entonces, hay que eliminar del escenario económico la creación monetaria por parte del Banco Central y la multiplicación monetaria con la reserva fraccionaria por parte de la banca comercial. ¿Cómo eliminamos eso? Pues la creación primaria por parte del Banco Central la eliminamos introduciendo un patrón oro monetario o de alguno. De tal manera que el Banco Central ya no puede hacer ese truco contable en el issuing department que veíamos al principio. Si no, este es el oro que tengo aquí y ya está. Claro. Y no se puede crear más. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos que impedir la multiplicación del dinero bancario. Y esto se hace regulando la banca, impidiendo legalmente que la banca pueda prestar los depósitos que están a la vista. O sea, prohibiendo el sistema de reserva del 100% sobre los depósitos a la vista. O sea, que habría que prohibir el sistema de reserva fraccionaria completamente, ¿no? Por supuesto. Vale. Pues no parece que los grandes bancos, ni los bancos centrales, ni los gobiernos estén mucho por esa labor, ¿no, Héctor? Hombre, claro, es que poder utilizar dinero que has creado de la nada es un gran negocio y luego poder prestar dinero que no es tuyo es un gran negocio también. No, pero es que los bancos ganan muy poquito, sí, ganan un porcentaje muy poquito, pero del dinero de todo el mundo, ¿me entiende usted? Claro. Pues y además es que la misma unidad monetaria la prestan 7 veces. Claro, es un buen negocio, desde luego. Va a haber que pensar en hacerse banquero. No sé si nos darán permiso. Vamos a tener que pensarlo, sí. Oye, Héctor, no sé si quieres añadir algo más, algún punto. Yo creo que ha quedado muy clara la explicación, pero si hay alguna cuestión que quieras puntualizar o añadir, pues adelante, este es el momento. Pues sí, pero ya cuestiones que ya no son tan técnicas de economía política o de economía monetaria, ¿no? Vamos a ver. Si alguien me pregunta si este es un vídeo ideológico, yo tengo que contestar que sí. Vale. ¿De acuerdo? Igual que cuando pues en otros canales se hacen vídeos
justificando que no se hiciera la cuarentena porque el perjuicio económico que se iba a crear iba a ser superior a las vidas que se iban a salvar. Al final alguien tiene que valorar cuánto dinero valen las vidas humanas y eso, por supuesto que es ideológico, aunque el análisis se pueda justificar desde un análisis técnico, como hemos hecho aquí, no desde técnica jurídica, pero sí desde técnica económica, en este caso la escuela austríaca. Sí es ideológico, porque aquí no hemos hablado ni de representación, ni de poder legislativo, ni de diputado de distrito, ni de separación de poderes, ni de sistemas políticos formales. Aquí hemos hablado de decisiones que hay que tomar. Es decir, aquí no hemos hablado de reglas del juego, sino que hemos hablado más bien de jugadas. De jugadas. Ahora bien, hemos hablado de jugadas a un muy alto nivel. En el euro, pues un país con un régimen casi democrático, realmente, tan distinto al español como es Francia. Francia decidió meterse en el euro. Y un país con un régimen político tan distinto al francés como es el español, que tenemos la oligarquía autonómica de partidos como forma de gobierno, pues también decidió España meterse en el euro. Un país con una forma de gobierno tan similar a la española como es Dinamarca, decidió quedarse fuera del euro. Y un país tan distinto, con una forma de gobierno tan distinta a todos los anteriores como es el Reino Unido, decidió quedarse fuera del euro. El país del mundo entero que hay con una democracia formal más pura, que es Estados Unidos, pues también tiene un sistema bancario de reserva fraccionaria y también tiene un dólar no respaldado por un activo real. Aunque lo del dólar es diferente porque es la moneda mundial de reserva y usada para comprar petróleo, ¿no? Entonces ahí los Estados Unidos tienen truco. El poder del petróleo lo mantienen con la cañonera. Entonces, ahí no formalmente, pero realmente sí hay un activo real que lo sostiene. ¿Vale? Entonces, aunque decidir qué sistema monetario tiene un país pertenezca más a la jugada que a las reglas del juego, y todo país debe ser soberano, independientemente de dónde resida exactamente la soberanía. Todo país debe ser soberano para cambiar su sistema monetario. Las decisiones de política monetaria que se han tomado anteriormente pueden hacerte pagar un gran peaje si las quieres cambiar. Es decir, si ahora España saliera del euro, si España tiene una deuda muy importante externa en euros y el euro sigue existiendo, y luego tú vas a llevar una política de devaluación de tu propia moneda, eso evidentemente te va a empobrecer. Y la pobreza puede ser tanta que tenga un coste político que haga que el soberano decida no tomar la decisión, no pagar el peaje político en las siguientes elecciones de salirse del euro. Entonces, con estos temas monetarios, aunque pertenezcan al campo de las jugadas, sí es verdad que la creación monetaria es un poder enorme, poder, que hasta puede llegar a cohibir o a manipular o a dirigir las decisiones de un país soberano. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es así. De hecho, cuando tú vas a una universidad británica a estudiar estos temas, el día que te explican las instituciones financieras, el profesor en la presentación lo primero que coloca allí es: el Banco Central es el poder más grande que existe. Claro, van directos al grano. No seré yo quien lo contradiga. Pues muchas gracias. Y esto es lo que hay.
No sé si quieres añadir algo más o lo damos por terminado aquí, esta magnífica exposición, esta lección magistral que nos has dado a los que somos poco duchos en temas económicos y que estoy seguro que va a servir tanto a los oyentes como para los próximos debates que queremos preparar sobre el tema de las famosas ayudas que ha concedido la Unión Europea y analizar las consecuencias ya políticas, no solo económicas, sino también políticas que van a tener sobre España y sobre el resto de países de la Unión Europea. Bueno, yo espero que este programa de hoy pueda servir de base para tener conceptos más claros y dar mayor calidad a otros debates que vamos a tener sobre este tema de los créditos del coronavirus. Sí quiero añadir un último apunte técnico que me estaba acordando durante el programa, pero que al final se me ha olvidado. Hemos visto que cuando se creaba dinero, al final el conjunto de bienes finales era menor, ¿verdad? Pero que era más capital intensivo. Con esto quiero decir que el Producto Nacional Bruto, entendido como la suma de los valores de toda la producción de bienes finales de un país, aunque sí está bastante bien correlacionado con la salud económica de un país, no nos da una información completa sobre cómo están todas las rentas en un país. Entonces, no es el único parámetro en el que nos debemos fijar. Si además, como bien ha explicado tantas veces y con tanto detalle, aunque yo no he podido ver en los cálculos del grupo de economistas y profesores independientes, capitaneados en cierto modo, porque es el líder natural mediático, Roberto Centeno, Sí. si además si tenemos una estructura de capital pobre en una economía que no necesariamente está reflejado en el valor real del Producto Nacional Bruto, si al final resulta que además, como bien explican estos señores, que no sé yo el que les corrija ni una coma de lo que dicen, si además resulta que nos tenemos falseado, pues además tenemos el Producto Nacional Bruto falseado, aunque ellos lo que calculan es el interior, y además una economía con una estructura de capital más pobre y más débil de la que nadie habla, ¿vale? Que es otro concepto que yo creo que sí que sí que hemos introducido hoy también la importancia de esa estructura de capital, porque no todos los trabajadores que están trabajando en la etapa de consumo, que es la que conforma el Producto Interior Bruto. Por tanto, aunque los defensores de utilizar el Producto Nacional Bruto como única o casi única cifra representativa de la economía de un país arguyen que si contamos todas las etapas estamos incluyendo en una doble contabilización, una cosa es contabilizar bienes, que sí es verdad que un bien final tiene incluido en él todas las materias primas, vamos a llamar, o bienes intermedios anteriores. Bien es cierto que no nos podemos olvidar de todo el flujo de rentas que está habiendo en esas fases. La economía, que además el flujo de rentas anteriores a la etapa de consumo es mucho mayor que el Producto Nacional Bruto. Es que el grueso de las rentas que alimenta el país no está en el Producto Interior Bruto, está en la estructura de barras anteriores. Y eso es, si me apuras, mucho más importante que la cifra del Producto Nacional Bruto considerada aisladamente. Este es un apunte técnico que también considero importante. Pues muchas gracias, Héctor, por tu tiempo, por la claridad de tu exposición. Espero que lo entienda todo el mundo y si no, pues que luego, ya sabes que en los comentarios a veces nos pueden poner preguntas o críticas, etcétera. Así que animo también a esos que entienden de economía y que quizás vienen desde otras perspectivas ideológicas, como pueden ser economistas marxistas, no por favor los garzones que no saben ni de marxismo, ni de economía, ni de nada, sino los de verdad, los que saben, pues si les animo a que pongan preguntas y si quieren pongan en aprietos a Héctor
haciéndole pues otras consideraciones que ellos tengan. Nosotros encantados de abrir y de que haya libertad de debate, de libertad de pensamiento, libertad política, y para eso estamos aquí. Por supuesto. Nuestra falta de medios con todo el entusiasmo que le podemos poner para que todo el mundo al menos sepamos a qué atenernos y podamos reflexionar sobre cuestiones que muchas veces pues, se nos escapan o oímos a supuestos expertos que no sé ni si son expertos o no, pero desde luego explican un poco las consecuencias reales de las decisiones políticas y económicas que se hacen en otros niveles. Así que muchísimas gracias, Héctor, por tu trabajo y nada más. Me despido de ti. Si quieres decir algo más para la despedida, adelante. Sí, no, únicamente completar lo que has dicho de los comentarios. Nosotros no somos dogmáticos, nosotros somos perfectamente conscientes de que nadie ha nacido enseñado y somos conscientes de que la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Nosotros, con esto que hemos expuesto hoy aquí, que aunque tiene una carga científica muy importante desde el punto de vista político, tiene también una carga ideológica, no pretendemos que esa carga ideológica sea la verdad absoluta, nosotros no somos dogmáticos. Así es. Tampoco vamos a negar que hayamos podido cometer algún error o alguna imprecisión en la exposición que hoy hemos hecho. Entonces, todo aquel que no esté de acuerdo, por el motivo que sea, con lo que nosotros hemos expuesto, u observe algún error, y por supuesto, en una hora y pico que llevamos de programa, yo he querido ir a lo profundo, prescindiendo de multitud de detalles. Todo aquel que vea alguna incongruencia o falta de detalle en algo, pues lo puede preguntar y si podemos lo aclararemos y lo estudiaremos. Si alguien no está de acuerdo con lo que hemos dicho, en nuestro canal, en nuestro grupo, en nuestra iniciativa, no cabe la soberbia. La soberbia, aunque de la soberbia pueden derivarse el resto de los pecados, según no me acuerdo ahora el Papa, no es menos cierto que la soberbia es hija de la ignorancia. Y muy probablemente la persona soberbia es una persona insegura porque ignora los principios profundos de lo que está exponiendo. Nosotros no queremos caer ahí y lo que queremos es, gracias a todos ustedes, a las aportaciones, dudas y correcciones que nos pueden hacer todos ustedes, continuar aprendiendo. Y ya para terminar, yo creo que después de un programa tan técnico como el de hoy, lo que podemos hacer es recomendar algo de bibliografía. Y el primero que quiero recomendar pues es el libro que más hemos utilizado aquí hoy, el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de Jesús Huerta de Soto, que lo vemos aquí. ¿Vale? Está editado por Unidad Editorial. De todas formas, está disponible libre y en español en la página web del Instituto Mises. Y además, la web del Instituto Mises es un sitio ideal para acceder a más bibliografía de la escuela austríaca. ¿De acuerdo? Otro de los libros que quiero recomendar, ya no para la parte de teoría económica, de efectos de la creación de dinero en la economía real, en microeconomía, sino para estudiar la creación de dinero y también temas más profundos de política monetaria, que no hemos visto hoy aquí, es este libro que se llama Financial Markets and Institutions. Yo tengo la quinta edición, que es de Peter Howells, Paynes. ¿Se ve, Cristóbal? Sí, sí, lo veo perfectamente. Lo podéis ver aquí, es editado por el Financial Times. Prentice Hall, sí. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, las referencias, espero que se estén viendo en pantalla para conseguirlo. Sí. Y el otro libro de banking que quiero
recomendar es este, The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Yo tengo la 7ª edición, ¿vale? Y esto no sé si es de Wiley & Sons, ¿cuál es la editorial? A ver, un segundito. Ah, vale, aquí, de Pearson también, aquí. De Pearson. Vale, aquí la tenemos. También. Bien. ¿De acuerdo? Bueno, y estos son pues los lo apuntamos para que quería recomendar. Pues muchas gracias, Héctor, por estas palabras. Gracias a todos los oyentes y ya sabéis, bienvenidos los debates, bienvenida la crítica, bienvenido la libertad. Hasta la próxima semana, que muy pronto os ofreceremos un debate sobre el tema de las ayudas de la Unión Europea, que estoy seguro que será muy, muy jugoso. Gracias, Héctor, gracias a todos y hasta la próxima.